El siguiente espacio es una presentación de UPM. UPM, producimos futuro. Y estamos en esta mañana con la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la economista Marcela Bención. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo a Fray Ventos. Bueno, muchas gracias. Ha sido noticia en las últimas horas, diríamos, este aumento en la calificación de la calificadora de riesgo DBRS Morningstar, que elevó la nota de Uruguay a BBB con perspectiva estable. ¿Qué significa esto para el común de la gente? ¿Qué significa para los uruguayos que una calificadora de riesgo canadiense, en este caso de tanto prestigio, haya aumentado esta nota de evaluación sobre la economía uruguaya? Bueno, esto en primer lugar, Fabricio, es una demostración de confianza en el manejo de la política económica del gobierno. Es una demostración de confianza, en este caso, por esa calificadora de riesgo canadiense. Y esto no es solamente un reconocimiento al gobierno, sino que es un beneficio para toda la sociedad. Tú me preguntabas recién cómo esto le impacta a la sociedad. Y a ver, mejorar la calificación de riesgo significa, en primer lugar, pagar menos intereses de deuda cuando el gobierno se endeuda a través del mercado, a través de la emisión de un bono. Cuanto mejor tiene de calificación de riesgo, menos intereses se paga. Y por lo tanto, esto permite al Estado liberar recursos que le da el contribuyente con el pago de impuestos para volcar a la sociedad en políticas sociales, en políticas educativas, en mejor infraestructura, bueno, en los distintos gastos que el gobierno tiene. ¿Qué concepto no menos importante esto de que usted señala, ¿no? Liberar recursos que el contribuyente le brinda al Estado para poder invertir en áreas en las que siempre la demanda supera las posibilidades. Porque se queda uno con la idea siempre de que quien invierte es el Estado, pero en realidad quien distribuye es el Estado. Y esa tarea a veces es bastante compleja, ¿no? Es así, Fabricio, y este gobierno tiene un compromiso muy claro en no subir impuestos y claramente esto nos obliga a ser muy responsables con los dineros públicos, y esta mejora en la calificación de riesgo nos ayuda a esa mayor eficiencia en el manejo de los dineros públicos. Y para lo otro que tiene mucha importancia esta calificación de riesgo es que la calificación de riesgo de alguna manera dice qué tan confiable o seguro es un país, qué tan confiable es en términos de sus instituciones, del respeto por las reglas de juego, qué tan confiable es en términos de el pago que va a realizar por su deuda. Entonces, cuando uno empieza a mejorar esa calificación de riesgo, de alguna manera se vuelve más atractivo también para los inversores que vienen a invertir en el sector real, no solamente a comprar un bono, sino también los que vienen a invertir, porque de vuelta es un país que está diciendo a claras que es cada vez más estable y más seguro venir a invertir aquí. Entonces eso tiene el segundo impacto que nos importa y mucho, que es el tema de la generación de inversión que se traduce en puestos de trabajo para todos los uruguayos, variable el empleo, que es el principal, y por no decir el principal foco de la política económica de este gobierno. Y ahí también hay un beneficio claro de esta mejora en la calificación de riesgo para la sociedad uruguaya a través de la generación de más empleos. Y otra cosa, otro aspecto que quizás podemos mencionar es que en esta mejora en la calificación de riesgo, las calificadoras evalúan no solamente los aspectos regulatorios, los aspectos fiscales, sino también qué tanto el país y el gobierno de turno tiene la mira puesta en el futuro. Y en ese sentido, este gobierno ha dado muestras claras de que tiene las luces cortas, como le dice la ministra de Economía, puestas en el hoy, en el aquí, en el ahora, y también
también tiene puesta la mira en el futuro con una serie de reformas estructurales que el país necesita para generar cada vez más puestos de trabajo y para efectivamente despejar estas incertidumbres que puede haber respecto a la sostenibilidad ambiental, respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y ahí menciono algunas de las reformas estructurales que miran mucho hacia el futuro y que este gobierno ha implementado, por ejemplo, la regla fiscal, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo en materia de... A los efectos de que tengamos el conocimiento del detalle, ¿no? ¿Qué significa establecer una regla fiscal? ¿Qué significa esa reforma? Ahí está, establecer una regla fiscal implica cuidar los dineros de los uruguayos, implica establecer parámetros claros dentro de los cuales el Estado puede gastar, digamos. Lo que estamos diciendo nosotros es el Estado tiene que gastar responsablemente para que no haya dudas respecto a si la deuda del gobierno se puede pagar y, aspecto bien importante, para poder sostener las políticas sociales cuando vienen las épocas de vacas flacas, ¿verdad? Porque en todo momento y en todas las economías, en todos los países hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos. Y en esos momentos no tan buenos, si uno se gastó la plata en los momentos buenos y no guardó para los momentos más complejos, obviamente tiene que recortar el gasto y no puede sostener las políticas sociales. Bueno, la regla fiscal lo que permite es gastar prudentemente para que cuando vengan las épocas no tan buenas, se puedan seguir sosteniendo las políticas sociales. Y eso es básicamente lo que se hizo, por ejemplo, este año, que se hicieron refuerzos, sucedieron refuerzos para contener y de alguna manera compensar la suba de precios tan fuerte que estaba habiendo por la guerra con Ucrania, y eso de alguna manera lo que hizo el gobierno fue fortalecer los ingresos de los funcionarios públicos, adelantar los aumentos de los pasivos también, de los hogares más vulnerables, y también pedirle al sector privado que en la medida de lo posible pudiera adelantar los salarios, el aumento salarial que tenía que otorgarse en el futuro a los trabajadores, en la medida en que fuera posible adelantarlo dado a la suba de precio que se había tenido. Y eso es posible solamente cuando hay un buen manejo de las finanzas públicas. En un mundo cada vez más global, imaginamos que las multinacionales, esas inversiones enormes que llegan a los países, bueno, tenemos el caso muy directo aquí en Fray Bentos de la llegada del proyecto de UPM y ahora la segunda planta de UPM en el centro del país, miran la región, ¿no? Miran la región y dicen, bueno, pero ¿dónde está Uruguay? Uruguay es un país pequeño, pero con grandes fortalezas, pero ¿dónde está? Encerrado entre dos gigantes. Bueno, y comparado con esos dos gigantes, creo que es donde esto que usted señaló toma mayor dimensión, porque comparado con los dos gigantes, sobre todo con uno como Argentina, las diferencias son grandes, ¿no? Sí, las diferencias son grandes en muchos aspectos. Las diferencias son grandes en materia de crecimiento económico, en materia de indicadores sociales. Lamentablemente nuestros vecinos no están atravesando un buen momento, están con un enlentecimiento económico en el caso de Brasil, y en el caso de Argentina obviamente con indicadores sociales complejos que ojalá y confiamos los gobernantes del vecino país puedan ir solucionando y mejorando gradualmente. Uruguay hace bien que sus vecinos estén bien, ¿no? Por supuesto que nosotros queremos que nuestros vecinos estén lo mejor posible. Nosotros tenemos una unión que es el Mercosur y realmente creemos esa premisa de que juntos somos más fuertes, y en la medida de lo posible vamos y negociamos juntos con terceros mercados. Es el caso de la Unión Europea, es el caso de Singapur, y cuanto mejor estén ellos, mejor es para toda la región y para Uruguay en particular. Lamentablemente
nuestros países vecinos son más volátiles y ahí hay una volatilidad financiera que ellos tienen mayor que la nuestra, y estoy hablando específicamente del tipo de cambio, que en estos momentos es un tema que está muy en boga, porque obviamente ellos en general, los países vecinos han tenido una depreciación de sus monedas y eso ha generado una competitividad mejor cuando uno mide en dólares los precios de nuestros vecinos que en el caso de Uruguay. Ahí es muy compleja la situación porque somos economías muy diferentes, si bien estamos en una región, en una misma región, somos economías de tamaño diferente y somos economías estructuralmente muy diferentes, y bueno, y esa estabilidad que tiene el peso uruguayo históricamente, porque esto es así históricamente, en momentos de volatilidad y de depreciación de las monedas de los países vecinos, atenta contra la competitividad de nuestros productos. Pero obviamente es la contracara, esta fortaleza que estamos viendo del peso uruguayo es la contracara de un país que está creciendo mucho en sus exportaciones, que si bien ahora se ha desacelerado el crecimiento de las exportaciones, el hecho de que el país exporte mucho genera una entrada de divisas que fortalece a la divisa nacional, y eso obviamente genera temas de competitividad, pero es la contracara de una buena situación económica que lamentablemente a veces no siempre tienen nuestros países vecinos. Esa diferencia que se genera, por ejemplo, en el tipo de cambio se ve muchísimo en el litoral y que ahora ha impactado fuertemente sobre el empleo. Es una de las zonas en donde el desempleo es más alto. En el caso de Río Negro, bueno, siendo el departamento con mayor desempleo. Estas medidas que el gobierno ha ido tomando justamente para apoyar sobre todo el comercio del litoral, ¿ustedes han cuantificado cuánto significa en inversión que el Estado realiza para poder atender en cierta forma algo que se sabe de antemano no va a alcanzar nunca para equiparar los precios con Argentina, por ejemplo? Claro, sí. A ver, nosotros por supuesto todo lo cuantificamos, pero evidentemente se entendió que en este caso era necesario apoyar a los comercios del litoral tanto en el último año, digamos, que hubo medidas específicas para apoyar a esos comercios, y ahora con un refuerzo de esas medidas que se están presentando justamente al Parlamento, ¿no? Para reforzar, incluso incrementar los umbrales de los comercios a los que afectarían positivamente. Como que el rango de empresas incluidas sea más amplio, ¿no? Exactamente, estamos subiendo el umbral de facturación de los ingresos brutos desde los 4 millones de unidades indexadas a 10 millones de unidades indexadas, que más o menos uno puede decir que son unos $600.000, hasta ahora llegaban a los comercios que tenían ingresos brutos por unos $600.000, y ahora se está expandiendo ese umbral a aquellos comercios que facturen alrededor del $1.300.000 anuales, ¿no? Y bueno, y obviamente eso que está vinculado a la exoneración de los aportes patronales, la exoneración del monotributo y monotributo social MIDES, a la exoneración del IVA mínimo mensual, a la exención de los pagos del impuesto al patrimonio y de los anticipos mínimos de IRAE. Por supuesto que tiene costos para la sociedad en su conjunto, porque es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esto no es dinero del Estado, sino dinero, todos los impuestos que se resignan son dineros que luego son volcados a la sociedad, pero se entendió que en este caso era importante brindarlos, como tú decís bien, Fabricio, sabiendo que son paliativos para situaciones muy complejas que estamos viviendo en este momento en el litoral, y que son históricas, porque esta no es la primera vez ni será la última vez que vivamos estas diferencias cambiarias. Además que ahora está impactando más fuertemente sobre el empleo, sobre todo, ¿no? Cuando encontramos una brecha tan grande en el costo de vida de un lado y del otro, claro, es innegable que va a impactar de alguna manera, ¿no? Impacta directamente en el empleo, sobre todo. Y quiero ir sobre este tema del empleo porque en junio
las autoridades del equipo económico, y bueno, usted fue un poco la vocera del asunto, se había esperado que se generaran 40.000 empleos, aunque según algunas estimaciones eso no se estaría llegando a dar. ¿Este factor pudo haber sido alguno de los que haya impactado sobre esa previsión? No, nosotros seguimos con esa previsión y esa previsión se viene cumpliendo perfectamente, Fabricio. A ver, nosotros en general cuando hablamos de la creación de puestos de trabajo lo hacemos año promedio versus año promedio del año anterior, digamos, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos en el Parlamento, cuando entregamos la rendición de cuentas de que nuestra estimación era que se iban a crear 40.000 puestos de trabajo en el año 2022, estábamos mirando la creación de todo el año y la íbamos a comparar con la creación de puestos de trabajo o con los ocupados, digamos, los ocupados del año 23 contra los ocupados del año 22. Y ahí lo que decíamos es el aumento va a ser de 40.000 puestos de trabajo. En el último dato que tenemos, que salió hace unos días, que va hasta octubre, efectivamente lo que demuestra es que en los primeros 10 meses del año 22 se crearon 40.000 puestos de trabajo respecto a el año 21, los primeros 10 años del año 21, con lo cual esa estimación es así. Seguimos pensando que se van a crear estos 40.000 puestos de trabajo. Quizás a lo que tú te estás refiriendo es que gran parte de esos trabajos se generaron a finales del año pasado y a principios de este año, y eso efectivamente es así, lo cual no quita que hemos logrado mantener las tasas de empleo en los niveles, en niveles altos, incluso más altos que los niveles de prepandemia, porque si yo comparo octubre del año 22 contra octubre del año 2019, también tengo unos 40.000 puestos de trabajo más en esta porque algunos decían, bueno, sí, pero nos comparan también con el peor de la clase, y en este caso nos comparan con un año que fue terrible, ¿no? Un año en donde la desaceleración se percibió en el comercio, y uno podía llegar a pensar, bueno, sí, claro, si nos comparan contra cero, ganar 40.000 puestos de trabajo hubiera sido más sencillo. Ahora, usted me dice que comparado con el periodo pre-pandemia también hay 40.000 puestos de trabajo más. Exactamente, Fabricio. O sea que realmente nosotros creemos que los motores de la economía están prendidos, se han mantenido prendidos y estamos trabajando para que se recalienten y puedan funcionar a la mayor velocidad posible, sobre todo atendiendo a esta variable empleo, mirando por supuesto la economía en su conjunto, y sabemos que hay sectores más dinámicos, otros menos dinámicos, y hay regiones, como estábamos hablando recién, más dinámicas y otras menos dinámicas, pero de alguna manera estamos procurando mirar el país en su conjunto, implementar políticas para todo el país, y en aquellos sectores o áreas geográficas más vulnerables apoyarlas puntualmente con políticas sectoriales o dirigidas a esos sectores o regiones. Esa idea de apertura de Uruguay al mundo puede estar ayudando en esa perspectiva de captación de inversiones. Habíamos en algún momento tenido las noticias pormenorizadas de lo que significaba que China hubiera hecho el estudio de prefactibilidad a un tratado de libre comercio. La Cámara de Industrias hizo un estudio sobre esta situación, lo que podría llegar a impactar en el país un tratado de este tipo. ¿Qué análisis han hecho ustedes en el día lunes, después de toda esta movida que se armó tan grande con respecto al TLC con China? Que vamos a entendernos, es un paso que todavía se está dando y va a llevar varios tiempos, ¿no? Sí, efectivamente, estos procesos son lentos, los procesos de inserción internacional, de apertura de mercados, vamos a llamarlo así, aunque no sean TLCs, son lentos, siempre hay negociaciones, idas y vueltas, estudio de factibilidad, como tú bien decías, pero nosotros estamos confiados en que es la forma en la que el país puede generar más bienestar, más puestos de trabajo para su población, y por eso estamos yendo por este camino. Y el otro día leía que en Colombia había demorado como 10 años el estudio de factibilidad, o sea que haber demorado... Otro fue bastante rápido. Fue bastante rápido el nuestro.
Sí, efectivamente, porque y también eso es importante que la audiencia entienda, ¿no? Porque uno a veces escucha los reclamos o las críticas, van muy lento, pero realmente estos procesos son muy lentos y nosotros creemos que dentro de lo lentos que suelen ser estos procesos, estamos yendo a muy buen ritmo y estamos convencidos de que buscar más mercados para nuestros productos es la forma de generar más inversión, más crecimiento y más empleo. Así que, y de alguna manera, y no solamente en los sectores tradicionales, sino en otros sectores, y créannos que en cada viaje que hace el presidente, la ministra, la comitiva de ministros y a veces del sector privado, se habla no solamente de los sectores tradicionales, sino de otros sectores que también generan puestos de trabajo y generan valor agregado para la ciudadanía, porque también generan empleos y buenos ingresos. Así que en eso está en la agenda del gobierno todos los días. Uh-huh. Bien, cuando uno habla de China, obviamente empieza a pensar en los productos chinos entrando en Uruguay y no se da cuenta que también es una ruta de ida y de vuelta, ¿no? La posibilidad de los productos uruguayos ingresar a China. Pero cuando uno piensa en el hoy, piensa en el dentro de un rato, piensa, bueno, sí, pero hay productos que se están fabricando hoy en Uruguay que seguramente si vienen de China van a ser más baratos, por lo tanto esa industria va a cerrar. A ver, Fabricio, China viene entrando a Uruguay ya hace tiempo, pero gran parte de los productos... Creo que para China no es un problema el arancel con el que pueda llegar a entrar a Uruguay hoy, ¿no? Nosotros tenemos el estudio también realizado aquí a nivel del gobierno, el estudio de factibilidad. Coincide mucho y compartimos mucho la visión que la propia Cámara de Industria, que también ha hecho su estudio, como tú bien dijiste, señala. Nosotros, cuando tomamos una medida de política económica, como yo decía recién, siempre estamos mirando a todos los sectores. Y lo primero que miramos es si el país gana. Y lo segundo que miramos es, bueno, si el país gana, ¿a quién se beneficia más? ¿Quién puede eventualmente resultar perjudicado? Y si eventualmente resulta perjudicado, se verá en su momento qué apoyo se le da para la transición al sector que pueda estar siendo perjudicado. Eso es parte de los propios procesos de negociación internacional. Ustedes saben que de repente se hace una negociación, en el propio Mercosur pasó, y hay sectores más sensibles, y entonces esos sectores se ponen en una lista de excepciones y se va negociando gradualmente la apertura de ese sector y eso seguramente va a ser algo que va a ocurrir y se hablará y se negociará en su momento con China en este caso. Pero eso es parte de los procesos naturales, normales y que ha seguido el país y todos los países del mundo en cualquier proceso de apertura comercial. Siempre se mira a todos los sectores y se procura atender a transiciones que sean lo más graduales posibles. ¿Y esta intención ahora, esta carta de intención enviada para integrar el Acuerdo Transpacífico, va en esa misma línea? En la misma línea, todavía hay mucho trabajo para hacer. Hay en este caso sería un poco diferente al caso de la negociación con China, que está todo para negociar. En este caso el país estaría adhiriendo a un acuerdo que ya está negociado y entonces habría que integrar un bloque que ya está funcionando. Exacto, exactamente. Entonces habría que eventualmente ver nuevamente cuáles podrían llegar a ser las vulnerabilidades de ese acuerdo y eventualmente ver cómo se procesaría a nivel del país. Pero estas son cosas que se hacen gradualmente, con mucho pienso, con muchas opiniones de distintos ministerios, incluso del sector privado, y no se toma ninguna decisión de un día para el otro. Hay dos temas sobre los que en Uruguay hace mucho tiempo no se habla. Si bien se han señalado muy por arriba, son conceptos para mí que en otros países son noticia todos los días y en Uruguay no. Me gustaría saber el por qué. Uno es el estado de las reservas que el país tiene. No han sido nunca noticia, nunca han sido preocupación para Uruguay las reservas que tiene de su economía en el Banco Central. Y otro es el endeudamiento externo que tiene el Uruguay. En algunos sectores políticos se ha señalado como preocupante, en algunos otros se han señalado como manejables, pero son dos temas que vemos
en los medios internacionales. En otros países son noticia todos los días, son motivo de disputa diaria, el estado de sus reservas y el estado de su endeudamiento externo. En Uruguay no es un tema central. ¿Por qué? Yo creo que, a ver, Uruguay seguramente no es un tema central, porque en general Uruguay tiene muy buen nivel de reservas. Uruguay tiene un nivel de reservas que más o menos es un tercio del PBI, es un 30% del PIB, el nivel de las reservas, es cercano a unos 20.000 millones de dólares. Y eso compara muy bien con países de la región y con países a nivel internacional también. Creo que China, por ejemplo, para tener una referencia, que también es un país que tiene un muy buen nivel de reservas, está en el entorno del 32-33%. Brasil entiendo que está en niveles un poco inferiores a los nuestros. Entonces, en general, el nivel de reservas no es un tema de preocupación para la economía uruguaya y de vuelta, y eso tiene que ver con el buen funcionamiento de la economía uruguaya, con el buen funcionamiento de los mercados, con esa estabilidad y esa seguridad que genera la economía uruguaya y que, por lo tanto, le permite mantener un nivel de reservas muy sólido, nivel de reservas que se consigue por el sector privado, por las exportaciones que se realizan y que entran a la economía, por el sector público, porque el gobierno se endeuda y eso genera un ingreso de reservas y claramente es como esa liquidez que necesita una empresa. Bueno, es esa liquidez que en este caso el gobierno necesita para funcionar y es muy bueno. En materia de endeudamiento público, se puede hablar de endeudamiento externo, lo que pasa es que justamente al tener tan buen nivel de reservas, el endeudamiento externo como que pierde un poco importancia. Quizás de lo que más se ha hablado, sobre todo desde la crisis de Lehman en el 2008 y la crisis de la deuda europea, es de la deuda pública, ¿no? Y de la deuda pública se habla un poco más porque al final cuando uno habla del déficit fiscal está hablando de la deuda pública. Tú me preguntabas hace un rato qué es la regla fiscal. La regla fiscal es de alguna manera un marco que establece el propio gobierno para cuidar y ser muy prudente y responsable en la forma en la que gasta, para poder atender las políticas sociales y para poder de alguna manera no tener que subir impuestos. Al final del día, si uno no es prudente con esos dineros públicos, lo que sucede es que el gobierno termina endeudándose cada vez más y eso empieza a generar una inseguridad por parte de inversores, empresas, de que el país va a poder pagar su deuda o que eventualmente va a tener que subir impuestos para pagarla. Eso de alguna manera fue algo que empezó a suceder en el 2018, cuando el gobierno estaba alcanzando niveles de endeudamiento público que hacían dudar un poco de esa sostenibilidad financiera del país, y por eso en ese momento la calificadora de riesgo Fitch le baja la perspectiva a la nota crediticia del país, amenazando un poco con bajarle la nota, que era el mínimo nivel del grado inversor. Eso es lo que afortunadamente hemos podido revertir con esa prudencia y responsabilidad en el manejo de los dineros públicos, y al tener responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales, la deuda pública en los últimos 2 años ha venido bajando, y eso está detrás de esa mejora de calificación que realizó y que arrancamos la nota hablando, que realizó la calificadora canadiense DBRS, pero que no fue la única calificadora que mejoró la nota del país en este último año. La japonesa RI el mes pasado había subido la nota del país al nivel más alto que históricamente ha tenido el país, que es BBB+, es un escalón por encima del que nos subió la canadiense ahora, y en diciembre del año
año pasado, esta misma calificadora de riesgo Fitch, que en el 2018 nos había puesto una perspectiva negativa, que era como un riesgo de baja de nota, nos corrigió esa perspectiva neutral, sacándonos un poco de esa zona de riesgo de perder el grado inversor. Entonces, esa deuda, ese endeudamiento externo o público del que tú hablas y al que tú referís, es verdad que no se habla tanto explícitamente de la deuda, pero cuando uno refiere a lo fiscal, al final del día se está refiriendo a la deuda, ¿no? A la sostenibilidad de esas finanzas públicas. Bien, perfecto. Bueno, realmente ha sido un placer, no habíamos tenido oportunidad de entrevistarla, a la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la economista Marcela Bención. Ha sido un placer realmente estos minutos aquí para hacer llegar información que muchas veces conocemos a través de los medios de la capital, pero bueno, tener una autoridad obviamente que nos explique cómo va la economía del país es un valor diferencial, creemos, súper importante. Así que muchas gracias por estar con nosotros. El agradecimiento es mío, Fabricio, y un verdadero gusto poder conversar con ustedes, y quedamos a disposición para el futuro repetir esta charla. Muchas gracias y nuevamente un saludo a todo Fray Bentos. Este espacio fue presentado por UPM. UPM, producimos futuro.